Imaginen por un momento que tuvieran que encontrarse con alguien a quien no han visto en 13 años, pero no en una reunión familiar llena de abrazos y nostalgia, sino en un juzgado, con abogados de por medio y cámaras esperando cada gesto. Ahora multipliquen esa tensión por 1000 y tendrán una idea aproximada de lo que vivieron Rocío Carrasco y Rocío Flores el pasado 23 de junio en Madrid. Si no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo, porque historias como esta no se cuentan todos los días, y créanme, van a querer estar al tanto de cada detalle de esta saga familiar que parece no tener fin. La mañana del 23 de junio estaba marcada en rojo en dos calendarios muy diferentes. Por un lado, el de Rocío Carrasco, quien probablemente desayunó con la tranquilidad de quien ya ha contado su versión de los hechos al mundo entero. Por otro, el de Rocío Flores, que seguramente no pegó ojo la noche anterior, sabiendo que se iba a encontrar cara a cara con la mujer que la trajo al mundo y que, paradójicamente, decidió apartarla de su vida hace más de una década. El escenario no podía ser más frío y formal: los juzgados de la Audiencia Provincial de Madrid. Nada de sofás cómodos ni luces cálidas de televisión, sino pasillos que huelen a desinfectante y salas donde las palabras pesan como piedras. Porque sí, este reencuentro no era precisamente una reconciliación familiar, sino el resultado de una demanda que Rocío Flores interpuso en 2021 contra la productora del famoso documental de su madre. Para entender la magnitud de este momento, hay que recordar que la última vez que estas dos mujeres estuvieron en la misma habitación, Rocío Flores era prácticamente una niña. Ahora es una mujer adulta, con su propia vida, sus propias decisiones y, aparentemente, con la determinación suficiente para llevar a su madre a los tribunales. Uno no puede evitar preguntarse qué se siente al crecer sabiendo que tu propia madre ha decidido que es mejor vivir sin ti. Es el tipo de dolor que probablemente no se cura ni con años de terapia, y que se convierte en una herida que nunca termina de cicatrizar del todo. El documental Rocío, contar la verdad para seguir viva fue, sin duda, un punto de inflexión en esta historia. Para Rocío Carrasco representó lo que ella misma describió como una catarsis, una liberación después de años de silencio. Pero para su hija fue otra cosa completamente diferente. Fue ver cómo se aireaban documentos privados de su infancia, informes psicosociales, policiales y judiciales que, según su versión, nunca deberían haber visto la luz pública. Imaginen encontrarse con que los momentos más vulnerables de su infancia están siendo analizados en prime time por media España. Es comprensible que decidiera tomar cartas en el asunto legal. La demanda por revelación de secretos y vulneración del derecho a la intimidad no es algo que se presente a la ligera. Requiere valor, determinación y, probablemente, una buena dosis de dolor acumulado. Rocío Flores alegó que estos documentos eran confidenciales, que correspondían a su época como menor de edad, y que nunca dio su consentimiento expreso para su publicación. Es curioso cómo los roles se invierten. La madre que un día la protegía ahora se encuentra siendo demandada por ella por no proteger su intimidad. El día del juicio, ambas llegaron por separado, como dos extrañas que casualidad tienen que estar en el mismo lugar a la misma hora. Rocío Carrasco llegó sola, con esa serenidad que solo da el haber tomado una decisión hace mucho tiempo y mantenerse firme en ella. Rocío Flores, por su parte, llegó acompañada de su abogado, porque cuando tu propia madre se ha convertido en la parte contraria en un proceso judicial, necesitas toda la ayuda profesional posible. A la entrada del juzgado, ninguna de las dos quiso hacer declaraciones. Es comprensible, después de todo, ¿qué se dice en una situación así? Hola, mamá, nos vemos en 13 años y es en un juzgado, no es exactamente el tipo de saludo que aparece en las tarjetas de Hallmark. Se limitaron a agradecer a los reporteros por su presencia, con esa cortesía automática que se usa cuando las cámaras están encima pero las emociones están a flor de piel. Pero fue a la salida donde realmente se vio el impacto emocional de este encuentro. Rocío Carrasco salió primero, y cuando los periodistas le preguntaron por el reencuentro, su respuesta fue escueta: todo bien, gracias. Dos palabras seguidas de un suspiro que, según los testigos, lo decía todo. Ese suspiro que habla de cansancio, de resignación, quizás de alivio por haber terminado con el trámite. No sé, yo todo bien, añadió, con esa economía de palabras que usan las personas que han aprendido que es mejor no decir demasiado. Pero si la salida de la madre fue contenida, la de la hija fue devastadora. Rocío Flores salió cuando su madre ya se había marchado, evitando así cualquier posibilidad de cruzarse en los pasillos. Y ahí, frente a las cámaras, se desmoronó. No literalmente, porque mantuvo la compostura, pero emocionalmente se le notaba que estaba al límite.
Yo os entiendo y os respeto, lo sabéis, pero de verdad no quiero decir absolutamente nada, dijo con la voz entrecortada. Y añadió algo que resume perfectamente la tragedia de toda esta situación. Esto para mí ha sido siempre un tema que he querido llevar en la intimidad. Ahí está el quid de la cuestión. Esta joven ha crecido viendo cómo su vida familiar se convertía en entretenimiento nacional, cómo sus problemas más íntimos se discutían en platós de televisión, y ella solo quería mantener algo, lo que fuera, en privado. La imagen de Rocío Flores encendiendo un cigarrillo para calmar los nervios, escondiéndose detrás de unas gafas de sol, pidiendo que la entendieran mientras ella intentaba entender a los demás, es de esas que se quedan grabadas. Me quiero montar en el coche y fumarme un cigarro tranquila, dijo, y en esa frase hay una humanidad tan cruda que duele. Es la petición de alguien que necesita un momento para procesar que acaba de ver a su madre después de 13 años, pero no en una reunión familiar, sino en un proceso judicial donde ambas están en bandos opuestos. Los reporteros que estuvieron allí confirmaron que, efectivamente, Rocío Flores lloró. No mucho, no de forma dramática, pero las lágrimas estaban ahí, contenidas detrás de esas gafas de sol que se habían convertido en su escudo. Y es que no hay gafas lo suficientemente oscuras como para ocultar el dolor de una hija que sigue esperando que su madre la vuelva a abrazar algún día. La diferencia entre las dos reacciones es reveladora. Rocío Carrasco salió con la tranquilidad de quien ha cerrado un capítulo hace mucho tiempo. Su todo bien sonaba a finalidad, a página pasada. Rocío Flores, en cambio, salió con el dolor de quien ese capítulo nunca lo ha podido cerrar, porque para cerrar algo primero tienes que entender por qué se abrió. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, porque no estamos hablando solo de un conflicto legal o mediático. Estamos hablando de una madre que tomó la decisión consciente de separarse de sus hijos. No es algo que pase por accidente o por circunstancias externas. Es una decisión deliberada, mantenida durante más de una década, y eso tiene un peso emocional que va más allá de cualquier documental o demanda judicial. Rocío Flores ha crecido con esa realidad. Ha tenido que construir su identidad adulta sabiendo que su propia madre eligió vivir sin ella. Ha tenido que ver cómo esa madre se convertía en una figura pública, contaba su versión de los hechos en televisión, escribía libros, participaba en programas, pero nunca, ni una sola vez en 13 años, la llamó para preguntarle cómo estaba. El origen de todo este conflicto se remonta a 2012, a lo que ambas partes han descrito como un grave episodio. Los detalles específicos de ese episodio han sido objeto de especulación mediática durante años, pero lo cierto es que fue lo suficientemente grave como para que una madre decidiera cortar todo contacto con su hija. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿qué puede hacer una niña de unos años para merecer ese castigo? Porque eso es lo que es, al final, un castigo que lleva ya más de una década ejecutándose. La ironía de toda esta situación es que el documental que debía ser la verdad de Rocío Carrasco se ha convertido en el origen de un nuevo conflicto legal con la misma hija de la que se separó. Es como si el destino hubiera decidido que no puede haber paz en esta familia, que siempre tiene que haber algo que las mantenga enfrentadas, aunque sea a través de abogados y juzgados. Rocío Flores, al demandar a la productora, no estaba atacando directamente a su madre, pero el mensaje implícito era claro. No tienes derecho a usar mi infancia como material para tu historia. Es una forma de poner límites, de decir hasta aquí, de reclamar algo de control sobre una narrativa que siempre ha estado en manos de otros. El proceso judicial en sí mismo es secundario comparado con el drama humano que representa. Aquí tenemos a dos mujeres que comparten sangre, apellido y una historia común, pero que se han convertido en extrañas. Una que ha encontrado en el relato público una forma de sanar, y otra que ve en ese mismo relato una violación de su intimidad. Una que ha seguido adelante, y otra que sigue esperando. La reacción de Rocío Flores tras el encuentro judicial habla de alguien que todavía alberga esperanzas. Si realmente hubiera cerrado el capítulo de su madre, habría salido del juzgado con la misma frialdad profesional con la que salió Rocío Carrasco. Pero no fue así. Salió rota, vulnerable, pidiendo privacidad pero al mismo tiempo dejando entrever que ese dolor sigue ahí, tan fresco como el primer día. Es difícil no empatizar con ella. Imaginen crecer sabiendo que su madre ha elegido conscientemente no ser parte de sus vidas. Imaginen ver cómo esa madre se convierte en una figura mediática, cómo cuenta su versión de los hechos en televisión, cómo recibe apoyo y comprensión del público, mientras ustedes, los hijos, son retratados como los villanos de la historia. Imaginen luego tener que sentarse frente a esa madre en un juzgado, después de 13 años,
no para reconciliarse, sino para resolver un conflicto legal. La imagen de Rocío Flores saliendo del juzgado, escondiéndose detrás de unas gafas de sol, pidiendo un momento de tranquilidad para fumarse un cigarrillo, es de una humanidad desgarradora. Es la imagen de alguien que acaba de enfrentarse a uno de los momentos más difíciles de su vida y que solo quiere desaparecer por un momento del escrutinio público. Y aquí es donde la historia trasciende el morbo mediático y se convierte en algo más profundo. Porque todos, de alguna manera, podemos identificarnos con el dolor de sentirse rechazado por alguien que se supone que debería amarnos incondicionalmente. Todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, la sensación de no ser suficiente para alguien importante en nuestras vidas. Pero en el caso de Rocío Flores, ese alguien es su madre, y ese rechazo ha durado 13 años y ha sido público, mediático, documentado. No hay posibilidad de sanar en privado, de procesar el dolor lejos de las cámaras, de cometer errores sin que se conviertan en titulares. Todo está expuesto, todo es material para el entretenimiento de otros. El encuentro en el juzgado no resolvió nada, en realidad. Rocío Carrasco sigue firme en su posición, Rocío Flores sigue dolida y esperando, y el abismo entre ambas parece tan profundo como siempre. Pero sí sirvió para recordarnos que detrás de toda esta historia mediática hay personas reales, con sentimientos reales, con dolor real. La pregunta que queda flotando en el aire después de este encuentro es si algún día será posible la reconciliación. Si Rocío Carrasco algún día sentirá que es momento de tender puentes, o si Rocío Flores algún día decidirá que es hora de dejar de esperar. Si una madre y una hija podrán algún día volver a mirarse a los ojos sin abogados de por medio, sin cámaras esperando, sin demandas judiciales sobre la mesa. Por ahora, lo único seguro es que ambas han salido del juzgado más distantes que nunca, pero también, paradójicamente, más conectadas que en los últimos 13 años. Porque por primera vez en más de una década han estado en la misma habitación, han respirado el mismo aire, han compartido el mismo espacio, aunque haya sido en un contexto tan frío y formal como un juzgado. La historia de las dos Rocío es, al final, la historia de todas las familias rotas, pero magnificada por el escrutinio público. Es la historia de cómo los conflictos privados pueden convertirse en espectáculo público, de cómo el dolor personal puede transformarse en entretenimiento mediático, y de cómo, a veces, las personas que más deberían estar juntas son las que más lejos están. Si les ha interesado esta historia y quieren seguir al tanto de todos los desarrollos de este caso y muchos otros, no olviden suscribirse a nuestro canal. Porque historias como esta nos recuerdan que la realidad supera cualquier ficción, y que detrás de cada titular hay personas reales viviendo situaciones que ninguno de nosotros querría experimentar. Y créanme, van a querer estar informados de cada detalle de esta saga que parece no tener fin.